Juanito el Carbonero. Por Sara García Corado. Escritora. Esta obra se la voy a dedicar especialmente a mis hijos doctor en Psicología General Marcos Emilio, ingeniero José Rafael, arquitecto Juan Pablo, y mi sobrino, el doctor en Leyes Gustavo Cetina García. Dedicado especialmente a mis hijos arquitecto Juan Pablo, doctor en Psicología General Marcos Emilio, e ingeniero José Rafael. Juanito el Carbonero, escrito por Sara García Corado, escritora. Esta es una historia, dedicada a todos los niños que trabajan en el campo haciendo carbón para la gente ajena a su familia. Cuando era niño Juanito el Carbonero, vivía en la parte occidental de la montaña, donde se produce carbón, y se cosecha el tabaco. Juanito el Carbonero, es un niño campesino, huérfano, de papá, mamá y de hermanos, trabaja todos los días de las 4 de la mañana a las 11 de la noche, haciendo el carbón de don Emilio. Don Emilio es un señor muy sinvergüenza y miserable, pone a trabajar a Juanito descalzo, casi desnudo, y no le pagaba. Juanito el Carbonero siempre pide su paga, el señor don Emilio siempre le recita la siguiente oración: no tengo dinero porque el carbón no he vendido. Juanito siempre le pregunta: señor don Emilio, el camión que vino el día jueves, se llevó 100 bolsas de carbón, pero dice don Emilio, no me lo pagaron. El señor Emilio, es un señor mentiroso, miserable, explotador, y le gusta que Juanito le trabaje gratis, pero así como son algunos señores mayores, sin escrúpulos morales, quiere que Juanito le trabaje, sin zapatos, sin vestirse, solo con harapos. Juanito, cuando sale a recoger el carbón, viene negrito, negrito de tanto carbón, con mucho apetito, con mucha sed y cansado, pero el señor don Emilio, solo le da 2 panes duros y un vaso de agua, y le dice: esta es tu paga. Él siempre le dice: ¿con qué me voy a vestir? ¿Con qué me voy a calzar? Don Emilio le dice: espérate mañana. Pero Juanito está muy preocupado y muy triste, porque siempre confió en el señor Emilio. El señor Emilio siempre lo engañó, diciéndole que le iba a pagar y que él iba a tener todo, si le trabajaba a él, pero siempre el señor Emilio, mentiroso y sin escrúpulos morales, no le da un centavo. Juanito un día dijo: ya me aburrí de estar sucio, y mis pies descalzo, y busco un nuevo trabajo, con el señor Juan. El señor Juan era un señor buena gente con buena educación social y moral, le dio donde vivir, comida y ropa limpia, le compró zapatos y su pago quincenalmente. Juanito ahí, está muy contento y siempre dice: gracias señor mío, por encontrar al señor Juan. Después contrató un administrador, el administrador con avaricia, vio el negocio del señor Juan, y don Juan tuvo que irse por un tiempo a la ciudad. El administrador, con nombre don Tomás, al retirarse el patrón, a la ciudad por una enfermedad, se le ocurrió cobrar a fin de mes, a Juanito el Carbonero, la comida, la ropa, y especialmente, el agua que consumía para bañarse. En pocas palabras, todo ya lo debía. Pobre Juanito el Carbonero, él decía: ¿por qué son tan malos conmigo, si soy muy buen niño? Solo la maldad prospera, decía Juanito en las noches de luna nueva. Muy triste se ponía, no avanzaba, y el administrador, sin escrúpulos morales, le robaba a Juanito su dinero, cuando ya lo tenía pagado por orden del señor Juan, alimento, ropa, y calzado y su pago hasta que regresara, y nunca se lo dijo por maldad. También estaban los hijos del administrador. El primero, que era el mayor de 20 años, es una persona sin escrúpulos, tanto morales como sociales, solamente le gustaba al mayor andar de parranda y de viajes por todo el país. El segundo hijo del administrador iba a la escuela a pasar el rato, y eso no le gustaba al administrador, que Juanito el Carbonero fuera una persona activa, correcta y con una moral bien. Todos los libros tiraban al bote de la basura los hijos del administrador. Juanito, como no iba a la escuela, se aprendió el diseño de las letras, y se las llevaba a un compañero de trabajo, a preguntarle qué decía y cómo se pronunciaba, y así empezó Juanito a poner su nombre, muchas veces en suelo hasta saberlo de memoria, escribir su nombre. Y dijo con orgullo: yo me llamaré Juanito el Carbonero, porque soy huérfano, porque no sé quién son mis papás y de dónde vine, y lleno de carbón estoy. Los hijos del administrador se reían de él porque siempre andaba en harapos de ropa, y porque no tenían dónde vivir, no tenía ni papá ni mamá, mucho menos hermanos. Siempre lo criticaban y se reían de él, no lo dejaban comer, ni vivir en paz,
porque no sabía escribir menos leer. Juanito el Carbonero. Harto, cansado, de quien se rieran de él y que fuera chiste del administrador, él decía, yo voy a ser alguien en la vida, un gran profesional. Los hijos del administrador, llamaban a sus amistades los vagos, para que se rieran de Juanito, y Juanito siempre les recalca, yo voy a ser un gran hombre, voy a ser un profesional. Ellos le decían, si no tens ni cómo vestirte, mucho menos, cómo pagar, si no fuera porque mi papá, te tiene como arrimado, no tuvieses donde dormir, todos los días. Cuando Juanito venía a recoger del carbón, cansado, sucio, con apetito, y los amigos, de los hijos del administrador, ya estaban ahí, para chiste de ellos. Juanito el Carbonero, no comía, ni dormía, porque no lo dejaban, y si todas las noches pasaba llorando, y a las 4 de la mañana Juanito, tenía que levantarse, para irse al bosque donde estaban los hornos para sacar carbón, pobrecito de Juanito, y él decía, soy un pobre carbonero, me dicen que no voy a estudiar y que no voy a ser un gran hombre, pero sí voy a estudiar. Él mismo se consolaba, de su desgracia y su tristeza, poco a poco, con los años y la vida, aprendió, no solamente a extraer el carbón de los hornos, aprendió, viendo cómo se podaban los árboles, luego encontró otro señor llamado Don Manuel. Y le preguntó al señor Manuel, señor Manuel, ¿cómo se aprende a podar el árbol? El señor Manuel con desconfianza le contestó, ¿por qué quieres saber eso? Él contestó, quiero ser un buen leñador, para ganar dinero y poder ir a estudiar. Luego le contestó el señor Manuel, pero ¿con qué vas a comprar las herramientas? Juanito el Carbonero respondió, trabajando. ¿Y dónde trabajas? Preguntó el señor Manuel. Juanito el Carbonero respondió, trabajo con el señor Juan. Luego le contestó el señor Manuel, pero él no está aquí, él vive en la ciudad. Juanito el Carbonero contestó, el administrador nunca me dijo que vivía en la ciudad. Don Manuel con duda le preguntó, ¿y si yo te pagase, un moneda diario, te vienes conmigo? Juanito el Carbonero, le contestó, dame comida, donde vivir, ropa y zapatos, me voy con usted a trabajar. El señor Don Manuel, muy buena persona, con muchos hijos, todos profesionales, le dijo, le voy a pagar la moneda a diario, más lo que me pedistes. Empezó a trabajar con el señor Manuel. El administrador fue a reclamarle al señor Manuel, ¿por qué me quitó a mi empleado? El señor Manuel le contestó, él no es tu empleado, es empleado del señor Juan, y además no le pagas, no le das comida, no le das vestuario y solamente lo tienes para que sea el chiste de tus hijos. Así que me firmame, esto para que Juanito trabaje conmigo en mi empresa. El administrador aceptó, pero quería que le firmara un papel sin leerlo de parte de don Juan. Al verlo, vio que era una indemnización, y sueldos ya pagados por 7 años, y a Juanito nunca le dieron un centavo. Don Manuel le dijo, yo no te firmo esto, hasta que lo lea Juanito el Carbonero. El administrador se haría ahí, porque creía que no sabía leer, menos escribir su nombre. Juanito el Carbonero llegó, con todo el orgullo en lo alto y con mucho gusto pero sucio, comenzó a leer el documento, y le reclamó al administrador. Usted nunca me dio nada, no me dio comida, ni dónde vivir, mucho menos cómo vestirme. Usted me cobraba por día para poder trabajar con usted. Don Manuel, como es también ganadero y buen pistolero, sacó el arma con delicadeza, lo colocó en la mesa, y la llamaba con cariño tía Berta. No permitas, le dijo al administrador, que tía Berta comience a hablar, porque te va a regañar. El administrador, humillado y atareado, tuvo que pagarle los 7 años de trabajo. Juró el administrador vengarse. Pero ¿cómo es la vida? Que Dios ayuda al que lo merece. El señor Manuel le guardó su dinero a Juanito el Carbonero. Don Manuel le comentó a Juanito el Carbonero, te lo voy a guardar en el banco tu dinero, para que estudies, y fueron al banco del pueblo. Juanito nunca fue a un banco, menos a conocer un pueblo. Le decía a don Manuel, ¿y esto cómo se llama? Y todo lo que veía bonito, lo palpaba, y en su mente decía, qué bonito es esto. Juanito el Carbonero, bien bañado, era un niño, blanco, ojos verdes, pelo castaño oscuro. A todo el pueblo comentaba, qué bonito está el niño. Él veía que les tocó ir al banco. El señor Manuel, se le hizo muy tarde, porque todo mundo le quería preguntar a Juanito, ¿de dónde venís? Y él decía, yo estoy con el señor Manuel, soy su empleado. No decía el señor Manuel, es mi hijo. Pero ¿cómo?
si usted es un señor muy grande, y muy moreno, pero Dios me lo mandó así, blanco y bonito, pasaron a un local comercial, donde tenían toda la herramienta para ser leñador, y él se quedaba viendo y apreciando la herramienta, y todo lo que podía hacer con la madera. El señor Manuel, le comentó, despacio Juanito, en la vida, vas a ser un gran hombre, espera que seas un joven, adolescente para poder estudiar, y Juanito le contestaba. Pero si ya sé leer, don Manuel le dijo, en la vida no solo se aprende a leer Juanito, vas a esperar un tiempo para poder estudiar, no señor. Manuel, le contestó Juanito el carbonero, quiero ser un gran leñador. El señor Manuel le dijo, en mi finca, te voy a enseñar a ser un gran leñador, pero debes tener una edad de 15 años. Juanito el carbonero se levantaba muy temprano, e iba a ver cómo derriban los árboles, todos los señores que trabajan en la finca de don Manuel. Después de 3 años, como podaban los árboles, empezó Juanito, a cortar primero, las puntas de los árboles que derribaban los leñadores. Un año después, ya los cortaba por la mitad. Después de 2 años, ya Juanito cortaba el árbol en trozas. Luego de cumplir los 19 años, le dijo al señor Manuel, señor Manuel, necesito regresar al pueblo a comprar mi herramienta, con el dinero que me tiene en el banco. El señor Manuel le contestó, todavía tienes que ir a estudiar a la universidad. No le contesto, porque yo voy a ser solamente leñador. Los hijos del señor Manuel, como todos eran profesionales, le aconsejaron, que estudiara en la universidad, pero él decía que no, porque quería ser leñador. Siendo un adolescente, fue a una reunión de técnicos de la madera, luego les preguntaba a ellos cuántos años tiene de trabajar como leñador. Ellos le contestaban unos 10, otros 15 y otros 40, 50, 60 y más años de experiencia. Él decía, yo voy a ser un leñador como lo que son ustedes. Si le contestaban, vas a ser un leñador mejor que nosotros, pero sí tienes que ir a estudiar a la universidad, para que seas una persona calificada en la sociedad y que ninguna persona empírica te humille diciendo, yo fui a la universidad y tú no fuiste. Vamos, Juanito empieza a estudiar, pero ya tengo 19 años, y regresó pensando en su casa, donde él vivía. Al regresar Juanito el carbonero, pensó en todo el camino lo que los señores le decían, y se recordaba mucho de la palabra empírica, pero Juanito no sabía qué era empírico, y le preguntó a don Manuel, don Manuel, disculpe, ¿qué es empírico? Empírico es una persona que no tiene ninguna instrucción técnica, ni académica, para realizar un trabajo, todo lo hace solo aprendido. Y le contesta Juanito, don Manuel, no lo tenemos que aprender, sí Juanito, pero académicamente, porque si no, no te califican, ni te respetan como leñador, tú sabes el oficio. Pero no tienes ningún título, que te ampare tu oficio, para que nadie se burle de ti que eres un empírico. Juanito el contestó, vaya don Manuel a escribir a la universidad. Don Manuel, vamos Juanito, tú tienes que escribirte, porque tienes 19 años. Juanito empezó a estudiar en la universidad. Juanito estudiaba de las 6 de la mañana de lunes a sábado. Después de estudiar, se iba al campo a cortar las trozas de los árboles, regresar a descansar a la 1 de la mañana. No se cansaba porque decía que iba a ser un gran hombre en la vida. Voy a estudiar bastante para que todos me admiren. Juanito el carbonero, estudió en la universidad estatal. Después de recibirse, como profesional, estudió administración de empresas. Como ya era un señor empresario, tuvo la oportunidad de poner su empresa propia, compró muchas hectáreas de terrenos de bosques, empezó con 2 empleados, luego Juanito el carbonero ya tenía 5 empleados, les dijo a sus empleados, yo fui un niño huérfano de papá y hermanos. Trabajar con el señor, don Emilio, durante muchos años, él nunca me pagó, yo me cansaba de trabajar y no tenía zapatos para vestirme. Encontré mucho después, de muchos años, encontré a don Juan, pero dejó a un empleado como administrador, y el administrador nunca me pagaba tampoco. Luego de muchos años encontré a don Manuel, él sí era buena gente, con todos sus empleados, nos pagaba, nos daba de comer. Como yo era tan pequeño y tan inocente de la gente mala de la vida, me sentí muy feliz. Que el señor Manuel me pagara y donde viviera feliz. Por eso yo les voy a dar a ustedes su comunidad, donde vivan, y su sueldo, y el que sea casado, tiene a su familia a su lado, le voy a poner escuela, medicina,
y mercado para mis empleados. Después, Juanito el Carbonero, siendo un profesional, dejó a sus 5 empleados, sembrando árboles, de cedro, palo blanco, de encino, de ciprés, y de pino, y él se fue a estudiar a Europa, a estudiar, su doctorado en administración. Juanito el Carbonero estuvo 10 años estudiando su doctorado en administración. Cuando Juanito el Carbonero regresó, como todo un profesional, con doctorado en administración, y con doctorado en literatura, aprendió varios idiomas, regresó a ver cómo estaban sus empresas, ya tenía sus arboledas para trabajar, ya no tenía 5 empleados, él tenía 1000 empleados, a todos les tenía casa propia, y a todos los atendía por igual. Juanito el Carbonero, se volvió un señor empresario conocido y respetado. Todos nosotros empezamos de cero, y llegamos hasta donde queremos. No hay excusa, para no alcanzar lo que nos propones, siempre hay que ser positivos para pensar y confiar en uno mismo. Agradezco sus lecturas de mi literatura. Escritora Sara García Corado. Belice 2023. Saraji 1947. www.scribd.com